Y también, primero, en este siglo XXI, hay gente que tiene fe sobre si hace falta o no escuchar las enseñanzas. Hay gente que tiene fe en el budismo. Entonces, ¿cómo es este budismo? Entonces, hacemos esta introducción. Y después de hacer esta introducción, a través de esta introducción, entonces podemos, conocemos esta introducción al budismo y a través del argumento, de la lógica, pensamos que realmente tiene sentido tener fe en el budismo. Entonces esto está bien. Si si simplemente tener una fe ciega no tiene sentido. Entonces estamos en este siglo XXI, hemos llegado al siglo XXI. Y los aspectos materiales, desde hace 100 o 200 años, han mejorado una barbaridad. Y en el siglo XX hubo unos avances tecnológicos tremendos. Y entonces las personas también tienen, gracias a estas mejoras, tienen hay muchísimos medios para conseguir todo tipo de cosas materiales que hemos conseguido durante el siglo XX, etcétera. Entonces, el modo de comportarse es mucho más cómoda la vida ahora, mucho más fácil. Hemos conseguido una vida mucho más fácil ahora. Y también no hace falta explicar a la gente. Sin necesidad de explicarlo, decimos la economía y los aspectos materiales son muy importantes. Y esto no hace falta decirlo. Nosotros, en nuestras generaciones anteriores, han tenido todas estas mejoras materiales, pero pensaron, gracias a esto, a lo mejor vamos a lograr paz y felicidad en el mundo, pero no lo hemos conseguido. No, a través de las mejoras materiales, ha habido estas mejoras materiales tan fuertes, pero gracias a estas comodidades todavía seguimos sufriendo. Y aunque tengamos todas estas maquinarias, y además, gracias a estas maquinarias, también la corrupción ha aumentado mucho. Y estamos en este mundo en el que la gente mete miedo a los demás, abusa de los demás. Tenemos que preocuparnos no solo por nuestro cuerpo físico, sino también si nosotros tenemos celos, odio por unos, apego por otros. Si tenemos esto muy, muy fuerte, entonces vamos a abusar de los demás, a despreciar a otros, que va a haber grandes diferencias entre ricos y pobres en la sociedad. Y eso es porque nosotros solamente pensamos en lo material y no pensamos en el amor y en la compasión, esos bienes internos, mentales. Entonces, sí, hemos llegado a este punto en el cual lo material es muy bueno, pero seguimos abusando unos de otros, despreciándonos unos a otros. Y la religión promueve, por ejemplo, el contento, el perdón, etcétera. Entonces, las personas en todas las religiones hablan del amor, de la paciencia, de la tolerancia, de la autodisciplina. Sí, pero incluso estas mismas religiones que hablan así están creando ellas mismas problemas. Por ejemplo, en Birmania, estos días, había estos budistas tienen una religión que se basa en la compasión y son religiosos, pero tomando la religión como arma, se dedican a luchar y a matar a gente. Se matan entre los budistas y los musulmanes. Esto es algo muy triste. Muy triste. Ahora nosotros en este tiempo tenemos una paz. Y también aquí toma del
Y estamos aquí, por ejemplo, muy tranquilos, muy pacíficos, tomando el té, tomando el pan. Pero en este mundo hay mucha gente que son humanos como nosotros y están matándose. Y en muchas zonas también hay hambre, una hambre tremenda, una hambruna. Y niños pequeños que no tienen nadie que los proteja. Es tremendo verlos. Y están muriéndose de hambre. Entonces, en este mundo, en estas condiciones en el mundo, sí, nosotros pensamos en beneficiarnos a nosotros y también a beneficiar a los demás, no solo a nosotros, a beneficiar a los demás. Entonces no habría esta hambre. Yo creo que no habría esta hambruna. En este mundo, la situación de este mundo, si nos preguntamos si esto está bien, entonces tenemos que pensar, tenemos que preguntar. Si nosotros pensamos solamente en nosotros mismos, cada uno en sí mismo, entonces esto es algo muy triste. En este mundo no vamos a conseguir nada bueno. Entonces, en este mundo ahora, nosotros tenemos el sufrimiento del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Y no solo esto, hay gente que está ahora sufriendo, ahora mismo, experimentando grandes sufrimientos en este mundo. Entonces, si nosotros pensamos la situación actual del mundo está bien tal y como está, decimos, bueno, mientras a mí no me dañen, a mí no me pase nada, pues está bien. Esto es muy malo. Es un mal comportamiento. Entonces solamente tenemos... por ahora, tomad primero el té. Las virtudes del Buda son inimaginables. Las virtudes del Dharma son inimaginables. La Arya Sangha es inimaginable. Que teniendo fe en aquello que está más allá de nuestra imaginación, maduremos también de forma inimaginable y disfrutemos de las tierras puras. Entonces, su santidad ha dicho que no tenemos que pensar solamente en nosotros. Si tenemos esta mente estrecha, solamente pensamos en nosotros, vendrán todos estos problemas. Tenemos una mente más amplia, más extensa, más abierta. Si nosotros somos verdaderos budistas, entonces cuando decimos que todos los días decimos que todos los seres sean felices y tengan las causas de la felicidad, pero si realmente lo ponemos en práctica tal y como lo decimos, hay que hacer algo. Entonces... en realidad, en este mundo de hoy, sí, es que solamente se guía por los avances materiales. Hay muchos problemas, encontramos muchos problemas que no se pueden eliminar por esta razón y nos vamos a encontrarnos con más y más problemas. Y la diferencia es de tener o no una mente disciplinada. Si nosotros necesitamos tener una mente que piense en los demás, altruismo, pensar en el sufrimiento y en la felicidad de los demás. Esto es lo que nos va a poder ayudar a solucionar estos problemas. Para convertir a la gente en buena gente, la condición principal es una práctica mental, no solamente hacer una práctica de cuerpo como un ejercicio físico, sino que es un ejercicio mental. Entonces, en este mundo, todas las distintas religiones, cada una de las religiones tiene distintas visiones filosóficas, sí, pero todas ellas tienen estos valores del amor, la compasión, el contento, la autodisciplina y la tolerancia. En este siglo XXI hay todas estas distintas religiones y todas ellas es seguro que benefician a la gente. Y nosotros cuando decimos religión... debido a las distintas culturas y distintos modos religiosos, decimos mi religión, vuestra religión, tu religión y peleamos entre las religiones. Pero como siempre decimos, tenemos que hacer que la religión sea verdaderamente religiosa. Entonces, tenemos que pensar bien en cuáles son los consejos de cada una de nuestra religión, del amor, la compasión, el cariño, la tolerancia,
el contento y practicarlo tal y cual lo dicen, reflexionar realmente en cuál es la bondad de estos. También, si nosotros, las personas que tenemos religión, damos un mal ejemplo y nos dejamos llegar por el apego y el rechazo, esto tampoco va a ayudar a que más gente religiosa. Si estas pelean entre sí, entonces estas enseñanzas, estos consejos de raíz del amor, la compasión, de la paciencia, nos muestra que estas personas no están practicando la religión realmente que dicen que profesan. Estos en Birmania dicen, yo soy budista, o algunos dicen, yo soy cristiano, o yo soy musulmán. Sí, lo dicen, pero sí, cuando vienen problemas, ellos matan y crean problemas a los demás. Esto muestra que estas personas no ponen en práctica su religión. Entonces, si nosotros pensamos únicamente cada uno en sí mismo, nuestra vida privada depende de la sociedad. Si nosotros pensamos en absoluto en la sociedad y solo pensamos en la felicidad propia, esto no va a poder ser. Nuestra propia felicidad depende de la sociedad. Bien, tiene una correlación de causa y efecto, dependencia de causa y efecto. Nosotros dependemos de la sociedad puesto que dependemos de la sociedad, si la sociedad es una sociedad feliz, a nosotros esto nos va a dar felicidad también, va a causar felicidad. Entonces, desde el lado de la mente es muy importante tener una mente buena, una mente amable. ¿Y podemos hacerlo? ¿Lo podemos conseguir? Sí, lo podemos conseguir. Es importante, podemos hacerlo y ayudar a otros a hacerlo. ¿Por qué? Porque la naturaleza de los seres humanos es el amor y la compasión. Esto lo dicen también, no solo los budistas, sino también los científicos. Hay muchas razones. La persona que tiene una mente amable tiene un cuerpo más sano, una vida más larga y enferma menos. Si nosotros... una persona que está siempre enfadada va a tener una mente alterada, va a tener un cuerpo también más predispuesto a enfermar. Entonces, si nosotros tenemos una mente de beneficio a los demás, también vamos a tener más amigos, vamos a ser más felices. En la sociedad vamos a tener más gente que nuestros amigos. Entonces, este amor y esta compasión en esta sociedad es muy importante, en la sociedad. Eso es algo que todos tenemos que saber. Y entonces decimos, es que tenéis que ser buenos y eso va a ser bueno para un renacimiento. No solo esto, si nosotros tenemos un buen corazón, vamos a estar más sanos, vamos a tener más ayuda, vamos a tener más amigos y vamos a ser más felices. Eso me gusta, esto tenemos que reconocerlo, tenemos que darnos cuenta de esto. No porque lo dice el maestro, esto lo dice el maestro, no basta con esto. Tenemos que introducirlo en el sistema educativo. Igual que que la salud física se estudia en el sistema educativo, también la salud mental tenemos que estudiarla en el sistema educativo para que la sociedad humana sea feliz. Necesitamos que cada persona sea feliz y esto no lo vamos a conseguir a través de los objetos sensoriales y de las mejoras materiales. Por ejemplo, a través de ver un espectáculo bonito, una película bonita, o escuchar una música bonita, o de probar un sabor agradable, o un olor agradable. O también tener una sensación táctil agradable. Todo esto, telas suaves, etcétera, esa es una felicidad que surge de los 5 sentidos.
esta es una felicidad que viene y va, no es una felicidad estable. Entonces, por ejemplo, cuando estamos viendo una película, vemos unos dibujos y viene una sensación agradable, pero cuando quitamos la película, quitamos los dibujos, o ponemos la película o la música, esto pues, tenemos un recuerdo, pero en la mente eso ya no, esto no condiciona la mente, no trae esta felicidad. Pero si nosotros transformamos nuestra mente, nosotros tenemos este ejercicio mental y poco a poco vamos entrenando nuestra mente año tras año, y también vamos a tener más y más felicidad, y también nuestra fe va a ir creciendo año tras año, y vamos a tener también una confianza en nosotros mismos. Esta confianza en nosotros mismos va a ir aumentando año por año. Estas condiciones externas, como las películas, etcétera, están o no están, pero si nosotros tenemos esta mente, entrenamos nuestra mente para ser feliz, entonces tanto si hay películas o no hay películas, vamos a estar felices todo el rato. Entonces, si nosotros estos mejores materiales solamente nos traen felicidad a nivel sensorial, no a nivel mental. Los psicólogos de hoy en día también, cuando hablan de la psicología, hablan hoy en día más bien en relación al cerebro. Entonces, piensan sobre estas conciencias sensoriales, no ponen mucho interés en la conciencia mental. Y por esto también nosotros queremos ser felices, y esta felicidad que nosotros queremos se basa en la conciencia mental de manera principal, tener una mente pacificada, una mente calma. Eso es algo muy importante. Y por eso, principalmente, desde un lado necesitamos entrenarnos en el amor y la compasión. Y también cuando lo que perturbe nuestra mente es el enfado, los celos. Esto es lo que perturba nuestra mente. Y el enfado y los celos vienen del deseo. Y el deseo, si nosotros tenemos contento, practicamos el contento, esto va a ser beneficioso para disminuir nuestro deseo. Cuando tengamos más y más deseo, entonces nosotros podemos, cuando tenemos más y más deseo, entonces las condiciones que nos apartan del objeto del deseo, entre estas nosotros generamos el enfado, los celos, etcétera. Entonces, el enfado y el odio no surgen por sí solos, sino que surgen a través de causas y condiciones. Tenemos que, a través de la ciencia de la psicología, conocer cuáles son estos factores que generan el amor y la condición. El amor y los factores que generan el odio y los celos, etcétera. Por ejemplo, cuando tenemos amor, es difícil que surge en ese momento el enfado. El enfado surge cuando vemos algo que nos parece desagradable. Entonces, y para eso ¿cuánto tenemos esta sensación de egoísmo, egocentrismo muy fuerte, y de que no nos importa lo que les pase a los demás? Si en ese momento nosotros practicamos el amor, meditamos en el amor, esta perturbación del enfado nos va a abandonar. Entonces, es muy importante poner freno antes de que surjan, en el momento que están surgiendo estas emociones nocivas. Bueno, no estamos hablando de la salud física. Para la salud física nosotros lo hacemos todos, tenemos cuidado con lo que comemos, tomamos medicinas cuando nos enfermamos, etcétera. Pero todos nosotros podemos hacer también esta salud mental y también tener esta higiene mental, no solo la higiene física, la higiene de las emociones. Eso es algo muy importante. Y también en esto no estamos hablando de la próxima vida, no estamos hablando del infierno o del cielo, sino que es algo que podemos ver hoy en día, día a día, ahora mismo. Estamos hablando de nuestra vida, del día a día. Entonces, tanto las personas que... Entonces,
a estas personas que no tienen religión, o las personas que tienen religión, todos nosotros a través del amor y la compasión podemos convertir nuestra sociedad en una sociedad feliz. Eso es algo muy importante. ¿Lo habéis entendido? Entonces, esto, nosotros ahora nos dedicamos a mejorar las condiciones externas, materiales, pero nosotros tenemos que mejorar las condiciones internas. Tenemos estas religiones que se han dedicado a esto y han sido muy beneficiosas. Sí, pero si nosotros lo investigamos bien, solamente se han ocupado las religiones para transformar nuestra mente, tanto si es el Dharma, o esto en inglés se dice religión, en español se dice religión, y de esa palabra de la religión viene del judaísmo, del cristianismo, de la tradición judeocristiana, y por eso esta palabra religión que dicen los ingleses tiene se relaciona normalmente con la fe a un Dios creador. Por ejemplo, los jainistas, cuando le dices religión, o a los budistas le dices religión, yo no sé si esta palabra religión, habría que investigar si verdaderamente esta palabra religión se podría aplicar al jainismo o al jainismo o al budismo. Tengo un amigo que dice, el budismo no es una religión, es una ciencia de la mente. Lo dice de esta manera. También los jainistas también serían igual. No se basan en la fe, sino en el entrenamiento mental. Y también otras religiones budistas, esto de la India, también hablan de samatha y de vipassana, de la calma mental y de la visión superior, y de analizar los fenómenos y de verlos de una manera superior. Por eso se llama visión superior. Esto es algo que está muy extendido en las religiones hindúes. Estas tienen... todas las religiones que tienen una presentación de vipassana y de calma mental, visión superior, todas ellas tienen además una presentación de la psicología de la mente. Las que tienen una religión, las religiones que se basan más en la fe, en la mera fe a un Dios creador, tienen menos presentación psicológica, una presentación psicológica menos elaborada, o no tienen. Esta presentación psicológica sí viene de la religión, pero la podemos utilizar separada de la religión, de manera laica, de manera secular, porque es para conseguir felicidad. Ver que realmente que el amor es muy importante para conseguir nuestra felicidad. Es muy importante que podamos investigar y reconocer esto. Entonces, aquí, los que estáis aquí, tanto los vietnamitas, por ejemplo, los vietnamitas, vosotros históricamente sois una tierra budista, tenéis esta relación con el budismo, y también de entre vosotros tenéis tradición también de Nalanda, que viene de Nalanda, y también los del centro budista de Italia, en general, venís de una tradición judio-cristiana. Entonces esta religión del budismo es nueva para vosotros, pero también dependiendo de las disposiciones mentales de las distintas personas, pues algunos, hoy por ejemplo, la educación ha mejorado mucho. Y todo lo pensamos a través de razonamientos. Y hay mucha gente que pone interés en el budismo a través del razonamiento. Como el budismo es una religión que no se basa solamente en la fe, sino en transformar la mente a través del razonamiento, de la inteligencia. Entonces hay mucha gente que se acerca al budismo también en Occidente, en estas tierras de tradición judio-cristiana de Occidente. Entonces algunos de vosotros venís de Oriente.
Ellos habláis de la tradición tibetana. Esto es algo, no es nuevo de Tíbet. También Santarashita trajo en la época del rey Trishon Dechen, trajo este budismo de la India al Tíbet. Ellos dio una introducción en el budismo en el Tíbet. Entonces, Santarashita es un gran maestro de Nalanda. Él fue y él tenía la visión filosófica de Madhyamika. Y también era un gran erudito en los textos de epistemología y lógica. Y él explicaba el budismo siempre sobre la base de la lógica y la argumentación. También nosotros damos esta presentación de la tradición de Nalanda. Y hacemos este estudio, reflexión y meditación de la traducción de las enseñanzas de Nalanda. Y siempre es sobre la base de esta religión. Y entonces él dio estas enseñanzas. Y después su estudiante, Kamalasila, un gran maestro, ¿qué escribieron estos maestros? Que nosotros lo tenemos en los comentarios, en el Tengyur, y los podemos estudiar. Hoy en día los tenemos ahí. Por ejemplo, que escribió Nagarjuna. Tenemos los 6 tratados sobre argumentación de Nagarjuna. Lo podemos estudiar, podemos reflexionar sobre ello. No es una mera fe. No es, Nagarjuna, un gran experto y solo por la fe, sino que podemos estudiar tus textos y ver si realmente era verdad o no. Y también los 17 banditas de Nalanda, los tenemos en el Tengyur, en estos comentarios traducidos. Podéis verlo, podéis ver cómo era Kamalasila, a ver cómo era Sankarasita. Podemos leer sus textos, los textos que ellos escribieron. Entonces podemos decir, él era un gran maestro. Entonces, sea cual sea la cultura que tengamos o las tradiciones que tengamos, podemos tener una religión. Por ejemplo, los tibetanos tenemos nuestra tradición cultural es el budismo, está relacionada con el budismo, pero aún así hay algunos que son musulmanes, hay algunos que son cristianos. Y bueno, y este es igual. Y del mismo modo, vosotros también en Italia generalmente tenéis esta cultura judio-cristiana, pero vosotros de manera privada, de manera personal, habéis decidido ser budistas. Eso puede ser, esto es así. Y porque vosotros veis que realmente os beneficia, tal y como lo escucháis, os beneficia. Yo no digo que tengáis que ser budistas o que el budismo sea mejor. Yo no digo esto en absoluto. Cada uno que tiene libertad para elegir lo que le parezca que le beneficia mejor. Entonces, tenemos nosotros libertad de elegir la práctica y la religión que nos parezca más adecuada para nosotros. Entonces, sobre la introducción al budismo, hay muchas religiones en este mundo, pero para la mayoría tienen una fe en un Dios creador. Esto es para ellos, esta palabra religión les va perfecta. Entonces decimos que este mundo fue creado por Dios y nosotros somos la creación de Dios. Y somos la creación. Y para que surja la fe fuerte, esta es la razón, este es el razón, esto está muy bien. Nosotros para que tengamos fe en Dios. ¿Y qué es lo que nos dice Dios? Dios nos dice que tenemos que nos predica el amor. Y también los musulmanes, cuando tienen fe en Alá, también los musulmanes pensamos, soy una creación de Alá, somos creados por Alá. Y por supuesto que Alá es de la naturaleza del amor. Nosotros también tenemos que ser amorosos con los demás y practicar el amor. Eso está muy bien. Y todas las religiones que creen en un Dios creador dicen que el Dios es de la naturaleza del amor, no de la naturaleza del odio. Eso no lo dice ninguna religión. Nosotros siempre... Si nosotros lo pensamos bien, el razonamiento, podemos
verlo. Por ejemplo, en el budismo nosotros no creemos en un Dios creador. Si nosotros estudiamos los grandes textos, vemos que ellos refutan el hecho de que existencia un ser independiente y permanente. Entonces, nosotros tenemos estas cuatro verdades, las cuatro verdades del sufrimiento, el origen del sufrimiento, del camino y la verdad de la cesación. Solo esto se basa siempre en la relación de causalidad, de causa y efecto. No habla de que el sufrimiento sea creado por un Dios creador. Entonces, las personas que creen en un Dios creador piensan que es como un padre, que es de la naturaleza del amor, y nosotros somos sus hijos, somos en imagen y semejanza, y por esta razón también debemos practicar el amor. El objetivo de estas religiones teístas es que todos nosotros tenemos que ser en imagen y semejanza de Dios, ser de la naturaleza del amor, como este Dios que nos ha creado, somos su creación. Entonces, en toda esta religión, vamos que en el mundo hay religiones teístas y no teístas, hay estos dos tipos de religiones. Allí, en estos textos, nosotros de manera esencial hemos hecho este compendio de las distintas visiones filosóficas de las escuelas budistas y no budistas, y de los tirtikas. Y entonces podemos estudiar todos estos textos que se llama teoría de escuelas. Esto es algo muy beneficioso. A ver qué piensa cada uno de distintos, cuáles son las distintas escuelas, cuáles son sus pensamientos. En estos textos de teoría de escuelas lo vimos de una manera muy clara. Y puesto que es muy importante utilizar la lógica y la argumentación para estudiar, si solamente nosotros vemos una visión, no vamos a poder comparar, no podemos poder utilizar la argumentación para comparar distintas visiones, distintos pensamientos. Aquí sí tenemos varias. ¿Qué razonamientos da este? ¿Qué razonamientos da el otro? Para ver distintas teorías y compararlas entre sí. Esto es muy beneficioso. Si podemos hacerlo así, es muy beneficioso para nuestra inteligencia. Entonces, por ejemplo, en el Tíbet tenemos los Nyingma y también los nuevos. Eso desde el Lodzen Rinchen Sampo, antes del Lodzen Rinchen Sampo, según la historia, antes había muchos Kangyur y Tengyur, las enseñanzas y las interpretaciones y los comentarios. Y después de él vinieron los primeros, se le llamaban, y dentro de los nuevos, de la nueva tradición, estaban los Kargyu, y dentro de los Kargyu estaban Sisesungye, y también en los antiguos Nyingma estaban los Kater Tarnan. Había distintas divisiones también, y también estaba Tenzin Gyatso. Había muchos diferentes Teson, de muchas divisiones diferentes de cada una de las escuelas. Y después también vinieron los Sakya, los nuevos Sakya, que había también divisiones de los Samor, los Arsum. Había distintas divisiones dentro de los Sakya, de distintos grupos. Y después los Kargyu, Sisesungye, y después los Kadampa, después de Atisa, empezados por Atisa, ellos también dependiendo de los Sumpawa, Lamrinka y los Menapa, dependiendo del modo como ellos explicaban las enseñanzas, algunos de una manera muy profunda, y los Sumpawa lo explicaban de una manera muy profunda, poniéndolos siempre, citando los textos. Y los que se basaban más en los sutras, estos eran los Lamrimpa. Los Lamrimpa se llaman la práctica más basándose en citas de los sutras, y de este modo era como explicaban. Y los que se basaban, los Menapa, se basaban más en la práctica y en la explicación de consejos para la práctica. Y después la Matsongkhapa era de los Kadampa Sarma. Surgió de entre los Kadampa Sarma. Entonces, estos textos, por ejemplo, en el Tíbet, todas las distintas tradiciones,
todos estos textos y el estudio de los textos es algo común para tanto para los Nyingma, los Kagyu, los Sakya, los Gelugpa. Y después también hubo distintos linajes, entiendo, en relación con las enseñanzas tántricas de los consejos de maestro al estudiante. Entonces había los Sergyu, los Sergyupa, el linaje de la luz clara. Hay distintos linajes tántricos. Y luego había estos tres linajes de Se, Wen y Sun. Entonces vemos que había todos estos distintos linajes, pero algo general eran todos estos, los Kagyu y los Tengyu, las enseñanzas y sus exégesis. Eso es algo común para todos los linajes. Entonces nosotros en el Tíbet hablamos de la enseñanza general y de las enseñanzas para las personas concretas y nosotros decía que le damos mucha importancia a las enseñanzas para las personas concretas y las enseñanzas generales no les dábamos tanta importancia. Y nosotros y por eso decíamos, yo soy Gelugpa, yo soy Sakya, yo soy Kargyupa, yo soy Nyingma, yo soy Chonampa y dábamos como mucha importancia a las diferencias. Y nos habéis pedido, por favor, danos la enseñanza y la transmisión oral de los tres aspectos principales del camino. Así que vamos a ver este texto. Entonces, primero necesitamos que disciplinar nuestra propia mente. Si nosotros no tenemos las realizaciones en nuestro continuo mental, no vamos a poder ayudar a los demás. Entonces dice, si solamente tienes realizaciones de nombre, no vas a beneficiar a los demás. Y después dice, debo explicar en la medida de mis posibilidades el sentido esencial de todas las escrituras de los victoriosos, el camino alabado por los santos hijos de los victoriosos, el pasaje para los afortunados que desean la liberación. Esto es la promesa para terminar el texto. Entonces dice, debo explicar en la medida de mis posibilidades. Cuando nosotros miramos el Lamrim así de manera secuencial, cuando habla de los seres de capacidad pequeña, habla del refugio, pero casi todo lo que se habla siempre es de evitar las 10 acciones no virtuosas. Y esto me parece que esto es algo X igual en este mundo, en todos lados, estas 10 acciones no virtuales. Por ejemplo, las 3 acciones de cuerpo y las 4 de palabra. Las de mente son diferentes. Por ejemplo, la visión errónea es diferente dependiendo de las visiones filosóficas de las distintas religiones, pero el resto de las acciones no virtuosas me parece que son compartidas por todas las religiones. Entonces, cuando dice el sentido esencial de todas las escrituras de los victoriosos, entonces, cuando lo que dicen de manera principal son las 4 nobles verdades, la verdad del sufrimiento, del origen del sufrimiento, de la cesación y del camino. La verdad de la cesación se refiere a la liberación, ver los inconvenientes de las emociones nocivas y después de generar esta mente que conoce las inconvenientes, las emociones nocivas, lograr a través de la verdad del camino los métodos para eliminar estas emociones nocivas, la causa de estas emociones nocivas. Y esto es la esencia de la visión filosófica budista. Y entonces, ¿cuál es la manera de eliminarlas? Este es su antídoto, que es la visión de la noción de no existencia de un yo, de no existencia de la identidad. Entonces, esta es la esencia, este es el sentido esencial de las escrituras de los victoriosos. Después dice el camino por los santos hijos de los victoriosos, el pasaje de los afortunados que lideran la liberación. Entonces, aquí cuando dice los santos hijos de los victoriosos, se refiere a los bodhisattvas, el Dhammacakka habla de los grandes beneficios de la bodhicitta. Este camino alabado para los hijos de los victoriosos se refiere a la bodhicitta, y el pasaje para los afortunados que desean la liberación se refiere a la visión de la vacuidad. Si nosotros tenemos la visión de la vacuidad, entonces vamos a poder conseguir la verdad de la cesación. Si no tenemos la visión de la vacuidad, podemos decir, pues a lo mejor hay verdad de la cesación, pero no vamos a poder lograrla.
Entonces el sentido de las escrituras de los victoriosos, la renuncia, el camino alabado por los santos, la bodhicitta. Entonces, cuando dice en la medida de las posibilidades, de mis posibilidades, debo explicar en la medida de mis posibilidades. Entonces, esto por un lado es que voy a decirlo de una manera esencial, en algo con muy pocas palabras. Voy a tratar en lo posible de explicar las enseñanzas del Buda. Entonces luego dice escucha, y esto es la parte que anima a la escucha, al estudio de este texto. Dice, escuchad con mente clara, vosotros los afortunados. Entonces lo dice explicando los beneficios. Por ejemplo, nosotros ahora somos seres humanos, hemos conseguido esta vida de ocio, de oportunidad, y tenemos muchas facilidades. Entonces, si nosotros vemos, tenemos que mirar el sufrimiento del cambio y ver que este no tiene esencia. Mientras nosotros tengamos este cuerpo, estos agregados contaminados, no vamos a tener una felicidad a largo plazo. Esto es imposible, tener una felicidad firme, confiable. Y por eso nosotros para conseguir una felicidad firme, necesitamos eliminar estos agregados contaminados. Y por eso dice que no os aferráis a la felicidad samsárica. Se refiere a la renuncia en un esfuerzo para darle sentido a esta vida de ocio y oportunidad. Entonces, os confiáis este camino que complace a los victoriosos. Entonces, ahora dice, por un esfuerzo por darle a esta vida de ocio y oportunidad. También se refiere a la visión de la ausencia de yo. Dice, escuchad con mente clara vosotros. Y después ahora empieza el texto en sí, que es por qué va a explicar de la renuncia, para qué generarla, cómo se genera y cómo sabemos que la hemos generado. De esta manera va a ser la estructura del texto, primero sobre la renuncia. Entonces dice, sin una renuncia impecable, entonces primero es ahora la razón por la cual genera renuncia, sin una renuncia impecable, afanándonos por los frutos placenteros del océano del samsara, no hay modo de alcanzar la paz. Las personas que desean la liberación, entonces necesitan esta mente de hastío por los frutos del samsara. Mientras no surja esta mente de hastío por los frutos del samsara, vamos a tener deseo por el samsara, por las causas que hacen surgir el samsara. Entonces es muy importante generar esta mente de deseo de liberación. Entonces tenemos que pensar, no existe una felicidad duradera mientras estos placeres estén en relación con estos agregados contaminados. Entonces por eso dice, afanándonos por los frutos placenteros del océano del samsara, no hay modo de alcanzar la paz. Además, por los apetitos del samsara, los seres corpóreos están de todo atados. Por ello busca primero la renuncia. Esta es la razón por la cual necesitamos la renuncia. Entonces ahora dice, ¿cómo podemos generar la renuncia? Esto es el ocio y la oportunidad. De esta manera, el ocio y la oportunidad son difíciles de hallar y la vida no dura. Entonces, primero, en este texto nos muestra cómo generar la renuncia. Primero, generando hastío hacia esta vida y después generando hastío hacia las vidas futuras. Entonces, piensa una y otra vez en la infalibilidad de causa y efecto y en los sufrimientos del samsara y perderás la ilusión por las futuras. De este modo es como tenemos que generar la renuncia. Y entonces, ¿cómo sabemos que hemos generado la renuncia? Pues cuando tras meditar así ya no surge ni por un instante anhelo por la opulencia del samsara y surge día y noche una mente que se esmera por la liberación, entonces ha nacido la renuncia. Y después, si nosotros tenemos la visión de la bhakti, de la bodhicitta, a fortificarse, va a aumentar su fuerza. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la bodhicitta. Entonces, estos sufrimientos del nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte surgen del karma contaminado, de nuestras acciones contaminadas. Esto lo podemos ver a través de los 12 vínculos de interdependencia, en el vínculo de la interdependencia del deseo.
Entonces dice, más esta renuncia, si no va unida a una impoluta bodhicitta, no se vuelve causa para la abundante felicidad de la insuperable iluminación. Por esto los sensatos generan la suprema bodhicitta y después sigue el siguiente, arrastradas por las corrientes de los cuatro de los ríos, nuestras madres, etcétera. Esto surge por culpa de las emociones nocivas y las acciones motivadas por estas acciones nocivas. Entonces, si nosotros no tenemos un deseo de liberación, no vamos a poder desear liberar a los demás tampoco. Entonces, nosotros tenemos que eliminar nuestro deseo, nuestras emociones nocivas. Para ello tenemos que eliminar estos pensamientos discursivos erróneos que están enraizados en la visión de un yo. Y para eso tenemos que eliminar esta visión del yo. Entonces, mientras nosotros tengamos, como decía Chandra Kirti, mientras nosotros tengamos nuestra visión de un yo, de una identidad, tenga un objeto de enfoque, no vamos a poder eliminar esta visión de un yo. Nosotros tenemos esta idea de que yo estoy aquí, soy. Entonces, esta es la visión de los agregados transitorios innata. Y después está la visión sobre los agregados transitorios imputada. Esta visión está enraizada en la visión de la existencia de la identidad de los fenómenos. Se fundamenta en esta visión de la existencia inherente de los fenómenos, y sobre ella se construye esta visión de los agregados transitorios. Entonces ahora yo miro a los objetos externos y me parece que todo existe por su propio lado. Yo veo, por ejemplo, y me aferro a esta idea de que todo existe de manera externa, de manera independiente, ahí fuera todo lo que yo veo. Entonces, si nosotros pensamos cómo es esta noción de existencia, podremos comprender que no tiene objeto de enfoque, y podemos comprender que todos los fenómenos carecen de existir tal y como se nos aparecen. Y nos preguntamos entonces, ¿cómo se nos aparecen y cómo existen? Y que nosotros nos aferramos a la idea de que existen tal y como nos aparecen. Entonces, es este aferramiento al que se refiere ahora. Entonces, debido a esta noción de identidad, nosotros tenemos estas emociones nocivas y motivados por ellas generamos todo tipo de acciones de karma que nos hacen nacer una y otra vez en el samsara. Entonces en la parte de la renuncia tenemos esta parte, yo la aplico hacia mí, hacia la parte de las madres, cuando dice mis madres que están totalmente ofuscadas por la negra oscuridad de la ignorancia, renacen en el samsara sin fin y en cada vida padecen sin tregua los tres sufrimientos. Tales circunstancias afectan a tus madres. En esta parte yo digo, me afectan a mí para generar la renuncia y después para generar bodhicitta a tus madres. Entonces piensa en su situación y desarrolla la suprema bodhicitta. Entonces piensa en la situación propia de uno para desarrollar la renuncia. Entonces, si nosotros no tenemos bodhicitta, con la mera renuncia, no vamos a poder alcanzar la completa budeidad. Solamente vamos a poder alcanzar la liberación. Si nosotros tenemos bodhicitta, vamos a poder alcanzar la budeidad. Si no tenemos bodhicitta, no vamos a poder alcanzar la budeidad. Solamente vamos a poder conseguir la liberación personal. Esto es lo que dice el texto. Por eso dice, si careces, por eso desarrolla la suprema bodhicitta. Por eso los inteligentes desarrollan bodhicitta. Kuno Lama Rinpoche decía que si querías tener felicidad para esta vida, también tenías que generar bodhicitta. Si querías una buena felicidad para las próximas vidas, necesitas la bodhicitta. Si buscamos nuestro propio bien, la bodhicitta nos va a dar una mente calma, una mente feliz. Si nosotros tenemos una mente amable, también la gente nos va a ayudar, se va a juntar a nuestro alrededor. Entonces, por esta razón, podemos beneficiar a los demás. Eso es algo muy bueno. La bodhicitta es algo increíblemente bueno. Por eso los inteligentes generan bodhicitta.
Entonces, si careces de sabiduría, renacen en el samsara sin fin y en cada vida padecen sin tregua los 3 sufrimientos. Tales circunstancias afectan a tus madres. Piensa en su titulación y desarrolla la suprema bodhicitta. Entonces, igual que nosotros no queremos sufrir y queremos ser felices, entonces podemos pensar primero en nosotros mismos, como nosotros queremos ser felices, no queremos sufrir, y pensar en la verdad de la cesación. Es muy importante y tenéis que pensar de manera muy profunda que existe la verdad de la cesación y que nosotros tenemos esta semilla para generar la verdad de la cesación del sufrimiento en nuestra mente. Para eso lo tenemos que hacer pensando en la vacuidad. Chandrakirti, en sus textos, hablaba sobre la visión de la vacuidad más sutil y de la interdependencia sutil también. Esta comprensión de la interdependencia sutil es importantísima. Entonces, esta verdad de la cesación, tenemos que llegar a la conclusión de que realmente existe la verdad de la cesación. Y que esta visión de existencia verdadera es una mente errónea y que no tiene objeto de enfoque. Ese objeto de enfoque no existe. Y que los fenómenos no existen en absoluto tal y como se nos aparecen. Si nosotros tenemos esta comprensión profunda, entonces vamos a ir poco a poco comprendiendo la interdependencia. Y nuestra noción de existencia verdadera va a ir disminuyendo. Y que la visión de la vacuidad es la naturaleza de la mente. La vacuidad es la naturaleza de la mente, porque la naturaleza de la mente es esta luz clara. Tenemos esta luz clara que es la naturaleza de la mente, que también nos muestra claramente que existe la verdad de la cesación, que nosotros vamos a poder lograr la cesación en nuestra mente. Si nosotros vemos que la nación de existencia verdadera tiene un antídoto poderoso y capaz, veremos que nosotros vamos a poder eliminar estas faltas adventicias y lograr el cuerpo de esencia de un Buda. Y entonces generaremos el deseo de alcanzar la budeidad, el estado de budeidad. Entonces, en el budismo del Buda, si nosotros conocemos bien de manera profunda el Dharma, esto es algo increíble. Por ejemplo, cuando hacemos una pared, lo hacemos poco a poco y lo vamos aumentando. De esta manera nosotros tenemos que ir comprendiendo de una manera al principio más burda y luego de una manera más y más sutil. Esto es algo increíble. Entonces, esta noción de existencia es una noción errónea. Si lo pensamos bien, lo mismo pasa con el egoísmo, el egocentrismo y el altruismo. Y pensamos más y más y más en el altruismo. Entonces, nos vamos viendo cada vez más pequeños también. Esto es algo que no solamente lo dijo Buda, sino que a través del razonamiento, si lo pensáis, esto es algo increíble. Entonces nosotros generaremos admiración por la práctica, por las enseñanzas. Akun Shinchen decía que en el Tíbet la dificultad de encontrar un renacimiento humano con todos el ocio y la oportunidad no es tan fácil de encontrar. Y mientras decía es difícil realmente encontrar esto en el Tíbet. Si nosotros lo pensamos bien, tener este ocio y esta oportunidad, nosotros vemos la importancia del ocio y la oportunidad. Entonces queremos aprovechar esta vida y veremos
Y nuestra práctica irá aumentando poco a poco. Entonces, es muy importante, primero, comprender las 4 nobles verdades. Si nosotros comprendemos estas 4 nobles verdades, comprenderemos todas las enseñanzas, todos los puntos esenciales de las enseñanzas de Buda las podemos encontrar aquí. Entonces, por eso tenemos que, dice, primero comprender estas 4 nobles verdades. Si no las comprendemos, las 4 nobles verdades, por ejemplo, vamos a tener visiones erróneas, como tomar por el camino a la liberación aquello que no es el camino de la liberación, y no vamos a tener una certeza sobre que existe la liberación. Entonces, si nosotros no comprendemos de una manera profunda las 4 nobles verdades, es una lástima porque no vamos a poder comprender las enseñanzas del Buda. Entonces, hay dos maneras de generar la bodhicitta. La bodhicitta a través de las 6 causas y un efecto, y de intercambiarnos por los demás. Tenemos estos 2 distintos métodos, el intercambiarnos con los demás. Para generar la bodhicitta a través de este método, no hay mejor texto que el Bodhisattva Karyavatara, el modo de vida de los bodhisattvas de Santideva Rinpoche. Kuno Lama Rinpoche me dijo, desde que escribió Santideva el modo de vida de los bodhisattvas hasta ahora, no hay ningún texto que sea mejor que aquel para generar la bodhicitta a través del modo de intercambiarnos con los demás. Y no vendrá en el futuro. No es posible que haya algo mejor. Entonces, aquí no nos explica no nos explica este modo de generar la bodhicitta, sino que nos explica que debemos generar primero la renuncia y después aplicar este deseo de liberación también a liberar a los demás. Entonces, si careces de sabiduría que conoce el modo de existencia, aunque te hayas familiarizado con la renuncia a la bodhicitta, no podrás cortar la raíz del samsara. Y por eso esfuérzate en los métodos para comprender la interdependencia. Entonces, si nosotros nos esforzamos en la visión de la vacuidad, esto es algo... Esta es la ausencia de identidad de los fenómenos. Se refiere a la ausencia de identidad de los fenómenos de la que hablan las escuelas superiores de Chittamatra y Madhyamika. Entonces, quienes ven que nunca falla la causalidad para fenómeno alguno del samsara o nirvana, entonces, en la interdependencia, tenemos que hablar de la interdependencia sutil, la originación dependiente sutil. Este surgimiento dependiente sutil es al que se refiere ahora Lama Tsongkhapa cuando habla de la interdependencia. Y la interdependencia es infalible para las apariencias y la vacuidad. Si nosotros comprendemos la interdependencia sutil, si nosotros no comprendemos aquí la interdependencia sutil, puede pensar que la interdependencia causal es dañada por la visión de la vacuidad. Esto no es así. Entonces, tenemos que saber que aquí está hablando de esta interdependencia sutil. Que los fenómenos existen por mero nombre, por mera designación. Esta es la visión de la vacuidad más sutil. Entonces, por eso dice la interdependencia y la vacuidad. Entonces, luego, pero cuando no oportuno, sino al tiempo, nada más ver la infalibilidad de la interdependencia, se desintegra todo objeto de percepción de la conciencia determinativa. Entonces, el análisis sobre la visión está completado. Hay distintos tipos de interdependencia. La interdependencia causal, la de imputación nominal, y la del todo y las partes. La predicción más... la del todo y las partes sí que la dice la visión espatántica, la escuela espatántica madhyamika, y la de la causalidad la afirman todas las escuelas budistas. Esta más sutil... Esta es solo de la escuela prasángika madhyamika. Nosotros vemos ahora que la interdependencia causal la podemos ver con nuestros propios ojos. Podemos ver cómo la relación entre las cosas y sus efectos. Esto es algo que podemos ver.
Sí, nosotros pensamos en esta interdependencia del causa y efecto. Se nos muestra como si existiera por su propia naturaleza. Pero si nosotros lo pensamos de una manera más sutil, decimos, pero bueno, ¿de dónde surge esta causa? ¿De dónde surge este efecto? ¿Y cómo hace esta causa para generar este efecto? Esto lo podemos ver esto lo podemos ver en la sabiduría fundamental de Nagarjuna y también en los distintos tipos de los distintos tipos de argumentaciones, la argumentación que es como las esquirlas de diamantes, la argumentación de existencia y no existencia, de los 4 puntos de existencia y no existencia, etcétera. A través de estos tipos de argumentos nosotros podemos comprender que los fenómenos son meramente designados por su nombre y concepto. No existen nada más que de manera nominal. Son meramente imputados de manera conceptual. Entonces, ahí podemos ver la presentación de las apariencias y del modo de existencia último de los fenómenos. Entonces ahora cuando dice esto, cuando dice que nada más ver entonces, si nosotros vemos la interdependencia de la designación, algunas veces podemos pensar que al ver los objetos existen por mera designación, entonces podemos pensar que la causalidad, por ejemplo, de las acciones y sus efectos no puede funcionar si estos son vacíos. Entonces, mientras nosotros estas dos afirmaciones, la afirmación de la causalidad y la de la vacuidad se parezcan como algo incompatible, mientras sea así, es que no hemos comprendido la interdependencia, no hemos comprendido de manera sutil la vacuidad. Entonces, esto nosotros tenemos que estudiar y a lo mejor durante años y después de 10 años vamos a tener cierta comprensión. Y hace a lo mejor de 60 años que yo estudio, que yo pienso sobre la vacuidad. Y para que surja esta sensación en mí sobre la vacuidad, a lo mejor hace 40 años. No es fácil, no es fácil. Pero nosotros tenemos que familiarizar nuestra mente y todo lo que podamos utilizar nuestra inteligencia, nuestra capacidad de argumentación, poco a poco, después de pensar una y otra vez, un día de repente que poco a poco pensamos, los objetos no existen por su propia naturaleza, sino que dependen de otros. Y de esta manera podemos comprender la interdependencia. Y entonces esto es algo que va a llegar, pero tenemos que llegar a través de la familiarización, a través de la continuidad y de la costumbre. No va a venir inmediatamente. Entonces, también hay un texto, ahora no me acuerdo, hay una frase que explica esto también de una manera muy bien. Entonces, además, si sabes que la apariencia disipa el extremo de la existencia y la vacuidad disipa el extremo de la no existencia, y que la vacuidad es el modo que se manifiesta la causalidad, no te verás arrebatado por visiones extremistas. Entonces, vemos que esta esencia de la visión filosófica budista es la visión de la vacuidad
Y podemos ver cómo las distintas escuelas, desde Svatántrica, con la visión de la ausencia de existencia de un yo de las personas, y hasta Sautántrica, Siddhamatra, la ausencia de existencia de los fenómenos externos, y después Svantántrica y Prasángika, Madhyamika, la visión más sutil, y podemos ver cómo a través de comprender esta visión de la vacuidad podemos eliminar estas emociones nocivas que son el rechazo y el apego, y a través de eliminar nuestras emociones nocivas, y podremos ir avanzando por estos caminos de Kate Kate Parankate para Samkate, y podremos ver cómo realmente sí vamos a poder transitar por estos caminos. Y podemos ver cómo es verdad, cómo es real que existen estos caminos, y voy yo a poder transitarlos. Y por esta razón podremos generar esta mente que aspira a la vacuidad, a conseguir la budeidad completa, basada en el conocimiento y en la lógica. De otra manera, nosotros los que hacemos, nosotros los budistas necesitamos tener una visión de la vacuidad. También los que practicamos estas visualizaciones tántricas, de generarnos con el aspecto de una vacuidad, de una deidad. Esto también tiene que ser sobre la apariencia de la vacuidad. Si no, simplemente, si nosotros decimos, tenemos dos ojos, tenemos dos orejas, tenemos dos agujeros, decimos, las dos verdades tenemos dos ojos, son las dos verdades, las dos orejas, las dos verdades, y las dos agujeros de la nariz, como están juntos, son las dos verdades unificadas. Entonces, lo podemos incluso llegar a pensar así, pero si nosotros comprendemos bien la vacuidad y pensamos bien los argumentos sobre el modo de existencia de los fenómenos, entonces vamos a tener una verdadera comprensión de la vacuidad. Entonces tenemos estos versos sobre la vacuidad que entonces que habla sobre cómo se nos estos versos del séptimo Dalai Lama, que nos hablan sobre cómo se nos presentan las apariencias. Entonces solamente porque nosotros comprendemos todos los fenómenos, tanto el nirvana como el samsara, están establecidos únicamente en ausencia de existencia verdadera, de existencia por su propia naturaleza. Entonces, cuando hayas comprendido así los puntos esenciales de los tres aspectos principales del camino, tal como son, cultiva la solidaridad, genera el poder del esfuerzo y logra pronto tu aspiración final, hijo. Entonces, lo hemos terminado aquí.